Vamos a escuchar ahora, para empezar ya nuestra primera entrevista, qué dijo el presidente del Poder Judicial respecto a la posibilidad de establecer el plan Bukele en el Perú. Así que, adelante. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Y para completar el contexto, vamos a escuchar también qué dijo el Ejecutivo a través del Premier. Adelante. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas a Congreso para enfrentar varios aspectos. Cerca de 50 normas pretendemos modificar para hacer a la policía más eficiente y poder... Sí, es entendible, son propuestas interesantes, pero tenemos que entender también que es un país soberano y definitivamente nuestra estructura, nuestra constitución política, tenemos que cumplirla tal y conforme está escrita en sus pasajes de esta constitución, de manera que tenemos que ser respetuosos de los tratados, de una serie de normas internacionales de las cuales no somos parte de todos nosotros, ¿no? En el país no estamos aplicando el modelo de Salvador, ¿no? Pero se puede aplicar, digamos que tiene éxito. He escuchado comentarios sobre eso, en realidad. Nosotros tenemos un propio modelo. Nosotros estamos intentando, y la próxima semana vamos a lanzar un modelo importante, un modelo peruano, que básicamente trata de salvar a los jóvenes más bien de que ingresen a las cárceles. Las cárceles de por sí causan mucho daño y muchos jóvenes en la cárcel son gente pobre. Bueno, ahí tenemos el contexto de las autoridades locales que se han pronunciado sobre esta situación y por eso hemos invitado al ex viceministro de Justicia, Leonardo Caparrós, para hablar al respecto. Buenas noches, Leonardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar acá. Bueno, esto evidentemente genera mucha expectativa porque, dicho sea de paso, el presidente Bukele en El Salvador suele informar sobre los efectos positivos de su plan Bukele, ¿no es cierto? Se supone que se ha reducido la criminalidad y que obviamente esto genera mucha expectativa internacionalmente, pero más allá de eso, ¿qué cosa hace El Salvador que nosotros podríamos replicar? ¿Es tan exitoso lo que ha pasado en El Salvador? A ver, yo creo que para comenzar habría que analizar cada cosa en su sitio, digamos. O sea, como salvadoreño yo pensaría de una manera, porque claro, tenía 2.300 homicidios en meses, tenías unos números exorbitantes, mucha violencia, zonas donde ya simplemente no podías caminar en El Salvador y de pronto tienes tranquilidad y paz. Y eso tiene un costo. Se está teniendo un costo en derechos civiles, está teniendo un costo en gente que está injustamente encarcelada. Entonces ahí el gobierno tendría que analizar pues el va y dame, a ver hasta dónde se puede llegar con una política donde no se respetan ningún derecho, se han suspendido todos los derechos. Además, cuán sostenible después es en el tiempo. Yo siempre he preguntado, sobre todo cuando me encuentro algún amigo funcionario público que está a favor de esto, y que siempre hemos propugnado que los cambios drásticos no suelen tener futuro, ¿no? La policía salvadoreña no sufrió ningún cambio importante, el Poder Judicial salvadoreño tampoco ha sufrido ningún cambio importante, y eran instituciones conocidas como en Latinoamérica con niveles altos de corrupción. Entonces, cambiaron una varita mágica, o sea, podría haber cambiado el negocio de mano, podría ser un descarte. Entonces, creo que ese es el análisis que habría que hacer allá en Salvador, ¿no? Entender que la gente tiene un cambio positivo, punto, no hay más que discutir por ese lado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede seguir con esa política? Y si va a ser sostenible, tomando en cuenta que no ha habido cambios profundos en la estructura estatal del Salvador, ¿no? Agarramos el avión y nos venimos a Perú. Y es otra historia, porque para comenzar el problema es diferente. No tenemos ni de cerca los problemas de homicidio, ni de pandillaje, ni de maras que se tienen en El Salvador. Por lo tanto, no tendríamos por qué pensar en medidas tan radicales, digamos, ¿no? Que sacrifican tanto, ¿no? Porque hay un sacrificio que está haciendo Salvador para tomar esas medidas. O sea, hay gente que está por gusto en la cárcel, hay gente que está desaparecida, o sea, están pasando 18.000 detenidos en un solo mes, ¿no? Entonces, si eso ocurre, eso es un costo social por obtener algo.
no creo que estemos en el Perú ni de cerca para pensar en que un costo social de ese tipo vale la pena tomarlo, ¿no? Claro, pero además has mencionado este tema de las bandas, las maras, que obviamente son un fenómeno muy particular de Centroamérica, pero adicionalmente Bukele lo que estableció es restringir libertades cívicas a través de una suerte de estado de excepción, ¿no? Correcto. Que hace que no tengamos derechos y que eventualmente la gente pueda ser detenida sin ningún tipo de explicación por un tiempo indefinido, nunca se sabe. Entonces es una situación, como bien decías, muy particular, que además parece que ya están varios meses en este caso. En el Perú eso no se puede realizar, porque la Constitución lo limita, o se podría. Tenemos el estado de emergencia, que tiene que estar siempre justificado. De hecho, más de una vez se ha hecho estado de emergencia en Perú para diferentes zonas, ¿no? En Callao hubo estado de emergencia con un ministro hace 5 o 6 años nomás, ¿no? Y cada vez que tenemos conflictos sociales declaramos estado de emergencia y ocurre lo mismo. Ahora, tú en cada estado de emergencia... ¿O esto se puede renovar? O sea, podríamos estar... Es renovable si la emergencia continúa. O sea, legalmente hay rutas para hacer algo como lo que está haciendo Bukele, ¿no? El problema es que tú tienes que definir también en los estados de emergencia qué vas a suspender, qué tipo de derechos, ¿no? Normalmente lo que se suspende cuando hacemos los estados de emergencia acá es la libertad de reunión, la libertad de asociación, para no hacer tumultos, y el tema del arresto, ¿no? Que te pueden detener sin orden judicial simplemente por sospecha y por un plazo determinado. Eso es lo que no se suele hacer aquí. Allá han ido mucho más allá porque inclusive han legislado por los motivos con los que te pueden detener. Por ejemplo, tener un tatuaje, un símbolo que te vincule. Que para algunos es un exceso, pero esto está vinculado con cómo se identifican los maras, ¿no? Que es identificación pura, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, hay un montón de casos ya de chicos que se han alejado de las maras, probadamente, digamos, o sea, con récords limpios, trabajando en empresas, igual para adentro, ¿no? Porque solamente tenían eso. Me dirán, bueno, pero estuvieron, ¿qué es el costo? Por eso, es un costo-beneficio. O sea, lo que ha sucedido es un gran logro, pero a un costo, uno, que es alto, y dos, que todavía no sabemos qué tan alto va a ser. Entonces, ¿no? Yendo de a pocos, el tema del régimen de excepción, ¿se podría hacer? ¿Hay una ruta legal que podría darse? Digamos que ese es el primer checklist para saber si funciona. Claro, acá le llamamos estado de emergencia, ¿no? O tiene control constitucional, después el Congreso podrá decir si estuvo bien dado o no bien dado y en qué términos se dio. El Tribunal Constitucional también puede hablar sobre eso, ¿no? Un punto que es interesante es que Bukele lo que ha establecido es lo que llaman control territorial. O sea, él sí ha definido dónde deben estar tales o cuales fuerzas, o en fin, aun cuando dices que la policía no se ha reformado, pero sí estableció una estrategia territorial que en el caso del Perú todavía no existe. Y concretamente es tomar las cárceles, porque parece que ahí es donde justamente se genera toda la actividad delictiva vinculada a las maras. En el caso del Perú, habría que hacer control territorial. Lo que pasa es que ahí habría que... Ahí trazaría una línea, ¿no? Hablamos de un plan Bukele. Cuando yo hablo de un plan de alguien, quiere decir que vamos a hacer algo novedoso, distinto a lo que se está haciendo. O sea, se está cumpliendo la ley. O sea, yo no creo que haya un plan que pueda decir que no haya delincuencia en las cárceles, ¿no? O sea, es como decir, voy a tener un plan para que los médicos atiendan. No, porque eso es su trabajo, ellos deberían hacer. Entonces, eso me parece que lo que es una deuda de nuestro gobierno. O sea, y no ha habido uno, ha habido muchos intentos de poner nuevas cárceles que permitan a tener un control de lo que pasa en los establecimientos penitenciarios. O sea, Tuluigancho tiene 9.000, 10.000 internos, a veces va hasta 11, a veces baja 7, 8. Fue construido para 2.500 y tiene una capacidad, así como que la han aumentado por aquí y por allá, 3.500. ¿Qué orden se puede tener ahí? No, entonces, si no hay una inversión carcelaria, controlar las cárceles es imposible. O sea, lo que ha hecho Bukele es construir una megacárcel para tenerlos ahí. Porque o sea, eso es inversión pública, ¿no? O sea, eso es... Por supuesto, pero porque además, según sus análisis y todo lo demás, ese control territorial del crimen debe enfocarse en las cárceles. Eso no pasa en el caso del Perú, porque además aquí tenemos una situación, como has mencionado, distinta. El crimen es incluso internacional, tenemos bandas que tienen contactos en el exterior, está todo el tema del narcotráfico, también ahí está las economías ilegales, digamos, es otro escenario. Y ahí tendremos que pensar en diversificar. El nivel de toma de cárceles que tienen en El Salvador más bien se parece al nivel que tenía el penal de Castro Castro con Sendero Luminoso en el 92, ¿no? Que veíamos que prácticamente ellos manejaban el penal, ¿no? Lo controlaban y desde ahí se movían. Eso no pasa aquí. De hecho, no es que estén bien las cosas, hay mucho control que poner en cárceles y la infraestructura no ayuda. O sea, seleccionar los internos por los delitos, por su peligrosidad, es una base mínima de un establecimiento penitenciario. Pero si tienes 300, 200% de hacinamiento,
Eso es imposible, ¿no? Entonces, si el plan es vamos a hacer lo que la ley dice, sí, vamos a hacer un plan, pues vamos a hacer el plan Bukele, que significa construir penales porque tenemos un déficit y controlar los penales. Quizás por el lado del control territorial y cómo se han manejado ciertas zonas sí puede haber cosas que podrían servir, ¿no? Enfocarse en los lugares donde hay más criminalidad. Pero tampoco es que, como te digo, que sea la pólvora, pero ya, digamos, algo distinto a lo que estábamos haciendo, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre el plan Bukele y cualquier estrategia que nuestros países no solo no han tomado, pero por norma deberían tomar, es esta suspensión de derechos. Sin suspensión de derechos, básicamente no funcionaría nada de lo que está haciendo ahí, porque todos tendrían que seguir como acá, procesos judiciales, los jueces decidirían, lo sacarían, los fiscales, o sea, todo el aparato de derechos humanos y de derecho de defensa que tenemos montado en nuestros países, que lamentablemente en algunos casos nos juegan en contra, ¿no? O sea, eso es verdad. ¿Es razón esa para desaparecerlos o suspenderlos? Creemos que no. Para suspenderlos por un tiempo puede ser, pero hay que hacer ahí el costo. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Dime exactamente qué estoy comprando con los derechos que te estoy dando. Exactamente. ¿No? Y acá yo creo que hay muchísimas soluciones antes de pensar en suspender derechos y entrar de esa manera, ¿no? Ya para cerrar la comparación con lo de Bukele, allá también se habla, bueno, y eso también informan, que los datos en verdad que maneja El Salvador o que se hacen públicos no son tan exactos porque hay muchas restricciones incluso informativas, hay mucha confidencialidad, porque a él mismo le conviene, o sea, es una operación importante, no puede ser tan transparente. Entonces, en verdad no se sabe si en efecto ha disminuido tan drásticamente la violencia y la criminalidad como él lo dice. Ahora, pensando en eso, en el caso del Perú, si estamos descartando que no es la vía salvo el tema de suspender los derechos, ¿qué podemos hacer? Porque hemos escuchado ya al ministro de Justicia que decía que en el Perú debería haber su propio plan y que ya existe además un plan. Ya debe haber un plan ahí, seguramente. A ver, yo creo que algo que nada más, otra vez no es una novedad, se ha dicho 1000 veces solamente que a la hora de la ejecución siempre es complicado llevarlo a cabo, es que tenemos que fortalecer la red de comisarías a nivel nacional, ¿no? O sea, la cooperación internacional, inversiones y muchas cosas se concentran a veces en las policías especializadas. La de Irandro es un lujo de unidad, es muy buena, la de INOES también, y así hay varias unidades policiales a las que se les ha metido mucho esfuerzo. Pero la red, la base, el núcleo mínimo de la policía es la comisaría, y eso es lo que peor funciona, ¿no? O sea, uno no se siente realmente atendido, uno no siente realmente que le vayan a solucionar un problema. Las de Pincris, que son como las comisarías chiquitas pero dedicadas a investigación criminal, ¿no? O sea, porque tu caso no merece pues que la de Pincri, que es la gran investigadora, vea, pero es un caso de barrio, ¿sí? Para eso son las de Pincri. No tienen nada, o sea, son buenos investigadores, no tienen recursos, no tienen autos, no tienen... Entonces, si no se trabaja en esa primera capa, o sea, haciendo paralelo con salud, es como querer controlar todo con hospitales. Y no tener una sola posta, un solo hospital nivel 1 o nivel 2, no tienes. Ya, lo mismo acá. La seguridad, o sea, se quiere controlar con grandes unidades, pues claro, cuando le meten un balazo a alguien en San Isidro que salen en televisión, o cuando le meten o roban a alguien conocido, la policía rápidamente se mueve porque enfoca sus recursos allá y lo hacen las grandes unidades. Pero abajo hay un total abandono. Entonces, si no trabajamos esa capa 1, que es recursos, es mejores policías y es cambiar la manera como están estructuradas las comisarías para volverlas más al servicio de la gente, es difícil avanzar. Un plan que rescate las comisarías, que recupere el sistema de comisarías y de patrullaje por consiguiente, yo creo que sería lo más exitoso que podríamos tener, porque hay otros problemas, por supuesto, narcotráfico, minería ilegal, todo, pero la verdad es que la tranquilidad de la ciudadanía está en eso, en lo que pasa en las zonas urbanas, ¿no? Los otros son temas pendientes que se deben seguir avanzando, ¿no? Y uno de los temas pendientes y que justamente genera mucha atracción es el hecho de que en El Salvador se han suspendido estos derechos civiles que implica, por ejemplo, darle agilidad a los procesos, al Poder Judicial, porque a veces, no a veces, sino muchas veces es bastante largo el proceso y mientras se resuelve, el delincuente se largó, se fue. Claro. Entonces, ahí también, ¿qué podríamos hacer con esa situación? O sea, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, que tienen pues sus demoras, tienen sus problemas. Yo creo que el Poder Judicial, como un acto propio inclusive, porque si viene impuesto de afuera van a decir que están transgrediendo su soberanía. Pero si yo fuera presidente del Poder Judicial, lo que haría es transparentar absolutamente todo lo que hacen los jueces en términos de horarios,
Tan sencillo como eso, ¿eh? Horarios, atención y tiempo que demoran. O sea, eso debería estar transparentado y deberían ser responsables por eso. Claro. Ya, no nos vamos a meter con su resolución. ¿Se equivocó? ¿Era inocente? ¿Le era culpable? ¿Era culpable? ¿Era inocente? Ya, ese es, digamos, para eso están las apelaciones y esa es la independencia del juez, ¿no? Pero él no es independiente para llegar a la hora que le da la gana. Él es independiente para tener un caso 3 años, 4 años y no resolverlo. El fiscal es independiente para no acusar en 5 años a una persona, ¿no? O sea, lo Entonces, mínimo, por lo menos que haya claridad del que, servicio que están dando. que ellos mismos entiendan que la independencia es jurisdiccional, es sobre sus decisiones. Yo no puedo hacer un accountable sobre lo que dijo o no dijo en su resolución, pero sí en sus horarios de trabajo, sí en que respete los plazos, sí en que tenga la carga adecuada, y eso debe estar transparentado y todos lo deberíamos poder seguir por internet. Eso nomás, yo te aseguro que cambiaría la cara de la justicia muchísimo, porque todo el mundo vería lo que está pasando. Así es, y es tan fácil, ¿ah? En verdad que es más simple de lo que parece. Bueno, muchas gracias, señor Caparrós, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco la figura. Esto genera mucha expectativa y, como digo, a veces ni siquiera se tiene mucha información clara de lo que está pasando en El Salvador, así que mejor armamos nuestro propio plan con algunos de los elementos que se ha compartido aquí. Sí, perfecto, creo que es lo mejor. Muy bien. Bueno, y después del corte vamos a volver con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, así que a nuestros amigos de Arequipa no se vayan a ir y a todos los demás que estén interesados en este plan que va a promover Confiep junto justamente con otras cámaras. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.